Europa, 1917. El continente se desangra en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres jóvenes mueren en el barro y el alambre de espino, en una contienda de una escala y brutalidad nunca antes vistas. La tecnología ha avanzado lo suficiente para crear armas de destrucción masiva, pero no para evitar la carnicería. En este escenario de caos y desesperanza, en una pequeña y olvidada nación en el extremo occidental de Europa, Portugal, algo extraordinario está a punto de suceder. Portugal, en 1917, es un país en crisis. 7 años antes, una revolución había derrocado a la monarquía, instaurando una primera república fuertemente anticlerical. El nuevo gobierno persigue activamente a la Iglesia Católica, confiscando sus propiedades, prohibiendo las órdenes religiosas y ridiculizando la fe en la prensa y en las escuelas. Para agravar la situación, Portugal se ha unido a los aliados en la Gran Guerra, enviando a miles de sus hijos a morir en los campos de Flandes. Una decisión impopular que genera hambre, inestabilidad y un profundo malestar social. Lejos de los centros de poder y de las intrigas políticas de Lisboa, se encuentra un pequeño pueblo rural llamado Fátima. Aquí, la vida transcurre al ritmo de las estaciones, marcada por el trabajo duro en el campo y una fe sencilla y arraigada, transmitida de generación en generación. En este rincón aislado del mundo, 3 pequeños pastores, sin saberlo, se convertirán en los protagonistas de uno de los eventos más misteriosos y controvertidos del siglo XX. Sus nombres a Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años. Nuestra historia no comienza en 1917, sino un año antes, en la primavera de 1916, mientras los niños cuidaban de sus ovejas en un lugar conocido como la Loca do Cave, una figura luminosa y transparente se les apareció. Era, según sus palabras, un joven de una belleza inefable, más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol. Se presentó como el ángel de la paz en este primer encuentro. El ángel les enseñó una oración de reparación y les pidió que rezaran con él a los niños. Sobrecogidos y asustados, guardaron el secreto. El ángel se les apareció 2 veces más ese año, enseñándoles a ofrecer sacrificios por los pecadores y dándoles la comunión. Era un preludio, una preparación espiritual para lo que estaba por venir. Llegamos así al domingo 13 de mayo de 1917, a Lucía. Francisco y Jacinta llevan su rebaño a pastar a un campo propiedad de los padres de Lucía, conocido como la Cova da Iria. Hacia el mediodía, mientras juegan, un relámpago repentino rasga el cielo despejado. Asustados, pensando que se avecina una tormenta, empiezan a reunir a las ovejas para volver a casa. Entonces, un segundo relámpago, y sobre una pequeña encina, ven a una señora, vestida toda de blanco, más brillante que el sol. La figura, de una belleza indescriptible, les habló con dulzura. Lucía, la mayor y más extrovertida, se atrevió a preguntar: ¿de dónde es vuestra merced? La señora respondió que era del cielo. Les pidió que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes. Durante 6 meses seguidos, les preguntó si estaban dispuestos a ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, en acto de reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores. Los 3 niños, con una madurez que superaba su edad, aceptaron. La señora les prometió entonces que irían al cielo y les anunció que la guerra terminaría pronto. Luego, se elevó suavemente y desapareció en la inmensidad del cielo. Los niños habían acordado no decir nada, pero la pequeña Jacinta, incapaz de guardar un secreto tan maravilloso, se lo contó a su madre esa misma noche. La noticia se extendió como la pólvora por el pequeño pueblo. La reacción inicial fue de incredulidad y burla. Los padres de Lucía, especialmente su madre, la reprendieron duramente, acusándola de mentirosa y de buscar atención. El párroco local se mostró escéptico. En un ambiente tan hostil al clero, una historia así solo podía traer problemas. A pesar de las burlas y las amenazas, el 13 de junio, los 3 niños volvieron a la Cova da Iria. Ya no estaban solos. Unas 50 personas, movidas por la curiosidad, les acompañaron. A la misma hora, la señora se apareció de nuevo, visible solo para los niños. En esta ocasión, la señora le dijo a Lucía que aprendería a leer y escribir, y que Jesús quería servirse de ella para dar a conocer y amar su devoción. Anunció que Francisco y Jacinta irían pronto al cielo, pero que Lucía se quedaría en la tierra un tiempo más ante la tristeza de la niña. La consoló, prometiéndole: yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Al decir estas palabras, abrió sus manos
y de ella salió una luz que los envolvió. Frente a su pecho, la señora tenía un corazón rodeado de espinas, el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad. La noticia de esta segunda aparición y la creciente convicción de los testigos, que aunque no vieron nada, sí notaron extraños fenómenos atmosféricos, comenzaron a cambiar el escepticismo por un interés febril. La prensa local, primero con tono burlón y luego con creciente alarma, empezó a hacerse eco de los sucesos de Fátima. El 13 de julio, la tensión era palpable. Una multitud de varios miles de personas se congregó en la Cóbada Iria en las autoridades locales, representadas por el administrador del Consejo Actuj, Jolivero Santos, un republicano y masón, convencido, veían en todo aquello una peligrosa superstición que amenazaba el orden público. Estaba decidido a ponerle fin. En medio de la multitud expectante, la señora se apareció por tercera vez. Lucía le pidió una prueba, un milagro para que todos creyeran. La señora prometió que en octubre haría un gran milagro para que todos vieran y creyeran. Y entonces les confió un secreto, dividido en 3 partes. La primera parte fue una visión aterradora. Los niños vieron, por un instante, un vasto mar de fuego bajo la tierra. Sumergidos en él, había demonios y almas humanas, con formas horribles de animales espantosos, transparentes y negros, que gritaban y gemían de dolor y desesperación. La visión fue tan terrible que Jacinta gritó de pánico. La señora, con bondad y tristeza, les dijo: «¿Habéis visto el infierno? ¿A dónde van las almas de los pobres pecadores?». Luego, reveló la segunda parte del secreto. Les dijo que para salvar a las almas, Dios quería establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón, y pronunció una profecía escalofriante: «La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor». Anunció una gran señal en el cielo nocturno que precedería a esta nueva guerra, y habló de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, advirtiendo de las consecuencias si sus peticiones no eran atendidas. En 1917, nadie podía imaginar la magnitud de estas palabras. Con la revelación de este secreto, el peso sobre los hombros de 3 pequeños niños se hizo inmenso. No solo eran mensajeros de lo divino, sino también guardianes de un secreto terrible y de una promesa de esperanza. Las autoridades, sin embargo, no estaban dispuestas a dejar que este fenómeno siguiera creciendo. El administrador estaba preparando su jugada, una que pondría a prueba la fe y la resistencia de los niños hasta el límite. El mes de agosto traería consigo el secuestro, las amenazas y el encarcelamiento, llevando el drama de Fátima a su punto más crítico. La historia estaba lejos de terminar. Lo que sucedería a continuación desafiaría toda lógica y prepararía el escenario para el prometido milagro que cambiaría el mundo para siempre. Gracias por acompañarnos en esta primera parte. No te pierdas la continuación de esta increíble historia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio. El mes de agosto de 1917 llegó cargado de tensión. La noticia de las apariciones había trascendido las fronteras de Al-Yastrol y Fátima, convirtiéndose en un asunto de interés nacional. Para las autoridades republicanas de Portugal, anticlericales y firmemente secularista, este creciente fervor popular era una amenaza. Lo veían como un foco de superstición y un desafío directo a su autoridad. El administrador de Vilanova, de Ourem, Artur Jolivero Santos, un masón convencido y republicano radical, decidió que era hora de poner fin a lo que él consideraba una farsa peligrosa. La mañana del 13 de agosto, miles de peregrinos ya se congregaban en la Cóbada Iria, esperando la cuarta aparición. Pero los niños no estaban allí. Artur Santos había ideado un plan, con el pretexto de llevarlos a ver al párroco. Engañó a los padres de los videntes y se llevó a Lucía, Francisco y Jacinta en su coche de caballos. Su verdadero destino no era la iglesia, sino la administración del distrito en Urema. El secuestro era un hecho. Una vez en su despacho, comenzó el interrogatorio. Santos no era un hombre sutil. Primero intentó sobornarlos, ofreciéndoles dulces y monedas para que revelaran el secreto. Los niños, firmes, se negaron. Luego, recurrió a las amenazas. Les gritó, los intimidó y los separó, interrogándolos uno por uno, intentando encontrar contradicciones en sus relatos. Pero la historia que contaban era siempre la misma, coherente y sin fisuras. Desesperado y furioso por su resistencia, Santos tomó una decisión drástica. Los encerró en la cárcel pública, mezclados con delincuentes comunes. Imaginen la escena: 3 niños pequeños, de 7, 9 y 10 años,
encerrados en una celda fría y oscura. Los otros prisioneros, al principio, intentaron asustarlos, diciéndoles que serían hervidos en aceite si no confesaban. Pero la serenidad y la fe de los pequeños pronto los conmovió. Jacinta lloraba, no por miedo a la muerte, sino porque moriría sin volver a ver a su madre. Francisco y Lucía la consolaban, y juntos comenzaron a rezar el rosario. Su devoción transformó la atmósfera de la celda. Los prisioneros, conmovidos, se unieron a sus oraciones. Lo que debía ser un acto de humillación se convirtió en un inesperado acto de fe en el lugar más sombrío. Mientras tanto, en la cova da Iria, la multitud esperaba en vano. Al mediodía, la hora señalada, se oyeron truenos y se vio un relámpago, y muchos testigos afirmaron haber visto una pequeña nube blanquecina posarse sobre la encina y luego elevarse, pero la señora no se apareció a nadie. La ausencia de los niños y de la visión provocó confusión y desánimo. La gente no sabía qué pensar. ¿Había terminado todo? Después de 3 días de cautiverio y de interrogatorios fallidos, un magistrado ordenó la liberación de los niños. Arthur Santos, derrotado y ridiculizado, tuvo que dejarlos marchar. Regresaron a casa como héroes locales, pero estaban tristes por haber faltado a su cita con la señora. Sin embargo, la promesa celestial no se había roto, solo pospuesto. El domingo 19 de agosto, mientras pastoreaban su rebaño en un lugar llamado Valinhos, cerca de Aljustrel, sintieron de nuevo esa atmósfera sobrenatural que precedía a las apariciones. La luz del sol disminuyó y los colores del paisaje cambiaron. Sobre una encina, la Virgen María se les apareció una vez más. En su rostro, según describió Lucía, mostraba una cierta tristeza. Les dijo que estaba apenada por lo que les habían hecho y que, por culpa del administrador, el milagro de octubre sería menos grandioso. Reiteró la importancia de rezar el rosario y hacer sacrificios por los pecadores, y les prometió de nuevo: en el último mes haré el milagro para que todos crean. Con cada aparición, la fama de Fátima crecía exponencialmente. El 13 de septiembre, la cova da Iria estaba abarrotada. Las estimaciones varían, pero se habla de unas 25 a 30.000 personas. Ya no eran solo campesinos locales, había gente de todas las clases sociales, nobles, académicos y hasta sacerdotes que, a pesar de la prohibición de sus obispos, acudían movidos por la curiosidad o una incipiente fe. A mediodía, mientras la multitud rezaba el rosario, los niños anunciaron la llegada de la señora. Aunque solo ellos podían verla y oírla, muchos de los presentes experimentaron fenómenos inexplicables. El sol pareció perder su brillo. La atmósfera se volvió de un color dorado, y algunos afirmaron ver un globo luminoso descender del cielo hacia la encina. Desde el cielo cayeron unos pétalos blancos, o algo parecido a copos de nieve, que se deshacían antes de tocar el suelo. La señora repitió su mensaje en Sigan, rezando el rosario para obtener el fin de la guerra, y crucialmente, renovó su promesa: en octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el niño Jesús, para bendecir al mundo. En octubre haré el milagro, para que todos crean. La expectación alcanzó su punto álgido. El escenario estaba listo para el acto final. El 13 de octubre de 1917, amaneció como uno de los peores días del otoño. Una lluvia torrencial, fría y persistente, caía sobre Portugal. Aún así, una multitud inmensa, calculada entre 50.000 y 70.000 personas, se dirigió a la cova da Iria. Caminaron durante horas, a veces días, por caminos embarrados, empapados hasta los huesos, movidos por la fe, la curiosidad o el escepticismo. Entre ellos había periodistas de los principales periódicos de Lisboa, incluyendo a Avelino de Almeida, redactor jefe del diario anticlerical O Século. Su intención era clara: documentar el fiasco y escribir un artículo sarcástico sobre la credulidad popular. Al llegar a la cova, el ambiente era una mezcla de fervor y miseria. La gente, cubierta de barro, rezaba el rosario bajo un mar de paraguas negros. Cerca del mediodía, Lucía, viendo la hora, pidió que cerraran los paraguas para rezar. A pesar de la lluvia incesante, la multitud obedeció. Poco después, Lucía exclamó: ¡ahí viene! He visto el relámpago. La lluvia cesó de repente. Las nubes oscuras se abrieron como un telón, revelando un cielo azul. Y entonces comenzó el milagro. Según los miles de testimonios, el sol apareció como un disco plateado, opaco, que se podía mirar directamente sin que dañara la vista. Comenzó a girar sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, lanzando haces de luz de todos los colores del arco iris
amarillo, verde, rojo, azul, violeta. La luz coloreaba las nubes, los árboles, el suelo y los rostros de la gente, creando un espectáculo cósmico sin precedentes. Después de unos minutos, el sol se detuvo. Luego, comenzó un segundo y un tercer baile, cada vez más intenso. De repente, el fenómeno tomó un giro aterrador. El sol pareció desprenderse del firmamento y se precipitó hacia la tierra en zigzag, creciendo en tamaño y emitiendo un calor intenso. El pánico se apoderó de la multitud. La gente gritaba, lloraba y caía de rodillas en el barro, confesando sus pecados, creyendo que el fin del mundo había llegado. «Milagro, milagro», gritaban unos. «Dios mío, perdón», suplicaban otros. Tan rápido como había comenzado, el fenómeno cesó. El sol volvió a su lugar, brillando de nuevo con normalidad. La gente se puso de pie, temblando, y descubrió algo aún más extraño en su ropa, que segundos antes estaba completamente empapada por la lluvia, ahora estaba limpia y seca. El suelo embarrado también se había secado. Avelino Jaumedau, el periodista escéptico, quedó tan impresionado que su artículo, publicado en O Século 2 días después, llevaba el titular «Cosas asombrosas como el sol bailó al mediodía en Fátima». Su crónica detallada y objetiva dio una credibilidad inesperada al evento, ya que provenía de una fuente completamente imparcial y hostil a la Iglesia. Testimonios similares se recogieron de profesores universitarios, médicos, abogados y gente común. El fenómeno fue observado por personas hasta 40 kilómetros de distancia, que no sabían nada de las apariciones, pero que vieron al sol comportarse de manera extraña. Mientras la multitud estaba absorta en el milagro del sol, los tres niños vivieron una experiencia diferente. Junto al sol, vieron una serie de cuadros vivientes. Primero, a San José con el niño Jesús y la Virgen vestida de blanco, bendiciendo al mundo. Luego, a nuestro Señor junto a Nuestra Señora de los Dolores y finalmente, a Nuestra Señora del Carmen. Eran las figuras que la Virgen había prometido que vendrían en octubre. Tras los eventos de octubre, la vida de los pastorcitos cambió para siempre. La Iglesia, inicialmente cautelosa, comenzó a investigar oficialmente los sucesos. La capilla que la Virgen había pedido que se construyera comenzó a levantarse gracias a las donaciones de los fieles. Francisco y Jacinta no vivirían mucho tiempo, tal como la Virgen había predicho. Fueron víctimas de la devastadora pandemia de gripe española que asoló Europa en 1918. Ambos ofrecieron sus sufrimientos por la conversión de los pecadores y murieron en santidad, siendo beatificados y luego canonizados por la Iglesia. Lucía, la única superviviente, ingresó en un convento y vivió hasta los 97 años. Fue ella la guardiana del tercer secreto. En 1944, por orden de su obispo, lo puso por escrito en un sobresellado que fue enviado al Vaticano, con la instrucción de que no se abriera antes de 1960. El contenido de este último mensaje ha sido objeto de décadas de especulación y controversia, y es una historia fascinante por sí misma. Las apariciones de Fátima no fueron simplemente un evento aislado en un rincón rural de Portugal. Su mensaje sobre la oración, la penitencia y la paz resonó en un siglo marcado por guerras mundiales, ideologías totalitarias y una creciente secularización. El santuario de Fátima se ha convertido en uno de los centros de peregrinación mariana más importantes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Más allá de la fe individual, la historia de Fátima es un poderoso testimonio sobre la resiliencia de la esperanza en tiempos de oscuridad, y sobre cómo la fe de tres niños humildes pudo, literalmente, mover el cielo y la tierra, dejando una marca indeleble en la historia del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que han marcado nuestro mundo. Y ahora, al reflexionar sobre lo que acabamos de ver, es imposible no sentir un escalofrío. Más allá de la historia, de las fechas y los nombres, ¿qué nos está diciendo realmente Fátima? Aquí y ahora. No se trata solo de un evento histórico que conmemoramos. Es un mensaje vivo, una llamada urgente que resuena a través del tiempo hasta nuestros días. Cuando la Virgen se aparece a tres niños pastores, a los más humildes e inocentes, nos está mostrando algo fundamental. El cielo no elige a los poderosos, ni a los sabios según el mundo. Elige la pureza de corazón. Lucía, Francisco y Jacinta no tenían nada que ofrecer más que su sencillez y su fe. Y eso fue suficiente. Esto nos interpela directamente. ¿Estamos complicando demasiado nuestra vida, nuestra fe? Nos hemos alejado tanto de la sencillez de un niño
que ya no podemos escuchar los susurros del cielo. El mensaje central de Fátima es una llamada a la conversión, a la oración y a la penitencia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero pensemos qué significa realmente. Conversión no es un cambio mágico de la noche a la mañana. Es una decisión diaria de volver a orientar nuestro corazón hacia el bien, hacia el amor, hacia Dios. Es levantarse cada día y preguntarse, ¿cómo puedo ser un poco mejor hoy? ¿Cómo puedo amar un poco más a los que me rodean? La oración, especialmente el rezo del rosario, fue insistente. ¿Por qué? Porque la oración es el ancla del alma. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de ansiedad constante, el rosario es como un refugio de paz. Es tomar la mano de María y dejar que ella nos guíe a través de los misterios de la vida de Jesús. No es una repetición vacía, es una meditación profunda que calma la mente y fortalece el espíritu. Nos conecta con lo eterno en medio de lo temporal. Y la penitencia, esa palabra que a menudo malinterpretamos. No se trata de castigarnos, se trata de ofrecer nuestros pequeños sacrificios diarios, nuestras dificultades, nuestras frustraciones, por un bien mayor, en la reparación de las ofensas contra Dios y la salvación de las almas. Es transformar el sufrimiento, que es inevitable en la vida, en un acto de amor. Es decir, esto que me duele, esto que me cuesta, te lo ofrezco por alguien que lo necesita más que yo. Eso le da un sentido trascendente a nuestras luchas cotidianas. Los secretos revelados en Fátima, especialmente la visión del infierno y la persecución de la Iglesia, no fueron para asustarnos. Fueron un acto de misericordia, una advertencia de una madre preocupada. Es como una madre que le dice a su hijo, cuidado, no toques el fuego que te vas a quemar. No lo dice para aterrorizarlo, sino por amor, para protegerlo. La visión del Papa siendo atacado y de un mundo en guerra nos recuerda que nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen consecuencias reales y eternas. La promesa final es lo más esperanzador al final. Mi inmaculado corazón triunfará. Esto no es tal vez, es una certeza. A pesar de la oscuridad que podamos ver en el mundo, a pesar de nuestras propias debilidades y caída, la victoria final pertenece al bien, al amor. A Dios, a María nos asegura que si nos aferramos a ella, si seguimos su camino de oración y conversión, estaremos en el bando ganador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fátima no es una reliquia en un museo. Es un plan de acción para hoy. Primero, simplificar nuestra vida y nuestro corazón. Buscar la pureza de intención en lo que hacemos. Segundo, tomar en serio la oración, dedicar unos minutos cada día, quizás con el rosario, para desconectar del caos y conectar con el cielo. Tercero, ofrecer nuestros pequeños sacrificios. En lugar de quejarnos de una dificultad, ofrecerla con amor. Cuarto, confiar en esa promesa de que, al final, el bien triunfará. El mensaje de Fátima es una invitación personal para ti y para mí. Es una oportunidad para reexaminar nuestras vidas y decidir de qué lado queremos estar. No esperemos a que ocurran grandes señales. El milagro que el cielo espera ahora es el de nuestro propio corazón transformado. Esa es la verdadera continuación del mensaje de Fátima. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Sigamos profundizando juntos.